Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MGE Abogados, construyendo confianza legal. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Amigos, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros. Para nosotros es un grandioso honor y un grato placer. Y ustedes saben que tenemos de los ejes centrales para hablar en la mesa legal, turismo, negocios y por supuesto leyes. Y hoy en esta parte de leyes tenemos nosotros a todo un experto en derecho inmobiliario, un experto en derecho en sentido general, un académico. Y bueno, si me extiendo en la presentación, puedo robarles más de los minutos que le debemos dedicar a esto, pero Héctor Aliés con nosotros. Muchísimas gracias por participar aquí en la Mesa Legal, Héctor. No, el agradecimiento es mío, Juan Yamil, por la amable invitación, tanto tuya como de Eduardo, a participar y a que ustedes me invitaran a sentarme en esta mesa legal. Que ahí te comento que primero me gusta el nombre y también la visión del podcast de no solamente hablar de derecho, también de negocios, hablar de turismo. El abogado de hoy en día necesita o es imprescindible que no solamente sepa de derecho. El vicepresidente legal de un banco, para poner un ejemplo, necesita entender el negocio, necesita entender lo que pasa en la banca. El vicepresidente de una empresa turística por igual. Entonces, me encantó el enfoque que ustedes le han dado a este espacio, augurándole éxito siempre y que no me dejen de invitar. Muy agradecido por la invitación. No, muchísimas gracias por esa palabra. Y bueno, sí, es el interés de nosotros, Héctor, pues compartir con todo el público de la República Dominicana, digamos que una propuesta de valor y bueno, con muchísimo más razón teniendo invitados de tu calibre. Valor y refrescante, Sí, sobre sí. todo, porque muchas opciones hay, pero no todas logran combinar esas cosas, que sea de valor, que se transmita conocimiento, pero también buena información, pero que también sea refrescante, Claro. con otras caras y eso es lo importante y eso Bueno, es lo que ustedes han traído. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Héctor, tantos temas que pudiéramos nosotros conversar contigo, que pudiéramos diluirnos en todo este mar de aspectos, bueno, que son de suma importancia para toda sociedad. Pero no podemos dejar de pensar en Héctor, el académico. Y quisiéramos que abuelo de pájaro quizás tú nos haga una comparativa de cómo has visto la parte académica de los últimos años de la República Dominicana con lo que en la actualidad se está desarrollando. ¿Cuál sería la opinión de Héctor de la parte académica del profesional del derecho que se está formando? Muy bien, mira, de derecho que puedo hablar, Ujú. que ha sido mi experiencia como abogado, y realmente se mantiene una tendencia a estudiar derecho. O sea, digamos que derecho es una de esas carreras consolidadas en el mercado dominicano. Ahora bien, en los últimos años se han generado muchos cambios y sobre todo yo diría a partir del año 2000 que empezaron muchas reformas legales. Tú ves la ley de propiedad intelectual, la ley de derecho de autor, la primera ley de mercados de valores ya Ujú. fue reformada, pero es de ese año. Luego vino la ley de registro inmobiliario, sale la de medio ambiente, la de áreas protegidas. Luego entonces viene la Constitución. Entonces la Constitución del año 2010 ha arrastrado, aunque faltan muchas leyes de adecuación, Ujú. ha arrastrado, digamos, una renovación y actualización del marco normativo, en algunos casos vía reglamentaria, pero otros a través de leyes. Y eso ha exigido a la academia actualizarse. Y también la irrupción de otras áreas del derecho novedosas que antes no se estudiaban. O sea, yo te puedo poner un ejemplo de que la gente estudiaba derecho civil o derecho internacional o derecho constitucional, derecho penal. Pero hoy en día tú puedes decir, mira, el derecho administrativo y la regulación económica está de moda porque la interacción de los actores con el Estado ha cambiado. Ujú. Antes era difícil tú ver un tribunal superior administrativo lleno de casos Ujú. contra el Estado dominicano. Pero también ves un área como el derecho de los mercados financieros. Ujú.
fideicomiso, banca, valores, pensiones. Bueno, la misma especialización del derecho inmobiliario, Pero que por quizás supuesto, hace muchísimos años se veía por desde el supuesto. paraguas del derecho civil únicamente. Por supuesto, entonces ha demostrado ser una rama autónoma de nuestro derecho. Entonces, eso ha traído una actualización necesaria y se ve. Ahora el cambio generacional, ya eso es otra cosa. Ya se estudia derecho, pero los jóvenes ahora se enamoran de los programas de movilidad, que en nuestra generación eso era prácticamente casi inexistente. ¿Dónde puedo ir a estudiar? Quiero irme a estudiar un cuatrimestre en Europa, en Estados Unidos, tomar una materia virtual a través de las redes académicas que se conforman. Entonces, el derecho, siempre que se mantenga actualizándose, va a ser una opción. Y viéndose como una carrera que es una ciencia social, que tiene un matiz muy especial. Los problemas en el derecho no se terminan, pero nos va retando. Antes solamente era la parte procesal, ahora el arbitraje, pero ahora el arbitraje tiene diferentes vertientes que también se estudian. Se habla de mediación, se habla de conciliación, de esos métodos de resolución alternativa, pero que han entrado al mundo del deporte, que han entrado al mundo de la inversión. O sea, que ya el arbitraje se ve de la construcción. Ya ahora se habla de los dispute boards como un método para proyectos de infraestructura pública y otros similares. Hablar de los dispute boards. Entonces, ha evolucionado, sin duda alguna, y la academia no se ha quedado atrás en ese sentido. Sí que falta, y es un tema también que hay que entrelazar y apostar más a correlacionar la profesión del derecho con la academia, en el sentido de que la academia no se puede ver como un espacio donde yo quiero o generar otro ingreso que no tengo, o solamente para poder decir, mira, yo doy clase en una universidad. Sino ese respeto por la academia que se debe de tener. Y el académico entonces está llamado ¿a qué? No solamente a enseñar, también a aportar. ¿Y cómo aporta? Tú te tienes que investigar. Usted tiene que escribir. La doctrina dominicana todavía sigue siendo precaria. Mientras en otros países tú te vas y tú de una materia, de un libro, por ejemplo, responsabilidad civil, por pensar rápidamente en una asignatura, ¿cuántos libros de responsabilidad civil hay en República Dominicana? Tú lo cuentas con los dedos de la mano. Entonces, producir, el académico también debe de comprometerse con la academia, de llevar ese conocimiento, de transmitir. Y eso es lo que inspira entonces al estudiante y lo enamora de la carrera que seleccionó. Héctor, y tú mencionando todas esas características, que la figura del investigador en la parte académica, y es una percepción personal, ha quedado como relegada dentro de la parte de la academia. No sé si es una visión quizás de la academia latinoamericana, o de la zona geográfica donde nosotros nos encontramos, pero ¿por qué tú crees que ha sucedido eso? Mira, yo diría que es más, Juan Yamil, de difusión, porque investigaciones hay y se hacen. Y es imprescindible, sobre todo para la academia. Y se está apostando ahora, hay muchos jóvenes de licenciatura que hacen buenas investigaciones, a pesar de la edad que tienen. Y después de eso se saca un buen artículo que se puede exponer en una revista internacional. En maestría pasa igual, en doctorado. Y hay profesores que te hacen buenos artículos, buenos papers en revistas nacionales e internacionales todos los años. Entonces, es difundir eso, que eso se dé a conocer. Entonces, es seguir trabajando, lo que toca es seguir trabajando en los canales de difusión de esas investigaciones. Ahora, aunque se están produciendo, también se tienen que incentivar mucho más. Ahí es que el sector privado tiene que pedir investigaciones. Yo quiero saber, yo necesito saber lo que ocurre en este ámbito del derecho de los negocios, del derecho laboral, del derecho inmobiliario, medioambiental. Y tú tener investigadores que hasta pueden ser investigaciones multidisciplinarias, no solamente de derecho. Y así ir trabajando en esto. Y también el sector público. El Estado necesita también muchos avales, informes importantes, y la academia está para apoyar el Congreso Nacional para la toma de decisiones y el fomento de políticas públicas. Entonces ahí tú necesitas investigaciones fuertes. O sea, el I+D, ¿cómo se ha desarrollado en las grandes potencias? Es apostando al I+D,
es aportando a, mira, yo tengo que desarrollar y no sale un microchip, un nanochip en Silicon Valley, en Los Ángeles. Esos son investigadores que se la pasan 365 días al año en eso, pero les remuneran bien, lo ponen en condiciones para que vean que el que se dedica a investigar como área dentro de tu profesión puede vivir dignamente con eso. Entonces, mucho que hacer, se ha avanzado, mucho que hacer, pero yo creo que vamos dando los pasos. ¿Qué es indispensable de parte de la academia hoy día en la formación de un abogado? Mira, tomando en cuenta que ya estamos en la era de la inteligencia artificial, claro. que estamos en pleno 2025, que estamos frente a una realidad de que quizás muchas personas acuden a adquirir documentaciones en línea y entonces significa todo un reto para el profesional del derecho hoy día estar sí o sí en la actualidad de lo que tiene que ver la tecnología. Entonces, desde esa óptica, ¿qué sería indispensable por parte de la academia en la formación de un abogado o abogada? Mira, lo primero que yo te quiero decir en esa parte es que tú no se lo puedes dejar todo a la academia. Ahí es un conjunto de elementos que juegan en la formación de ese buen profesional. Desde la casa, tú puedes tener y estar en la mejor universidad, pero si en un hogar fallido o una poca atención, no hay educación de hogar, entonces se pierden otras cosas que me preguntabas, ¿qué necesita? Un profesional hoy en día necesita valores, que eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Porque si tú no tienes valores, entonces tú no vas a hacer un uso ético de la inteligencia artificial. Se necesitan los idiomas. Ya cada vez más el comercio internacional invita a eso. Y esto que es un podcast de turismo, de negocios. O sea, tú necesitas aprender idiomas. Habilidades blandas. Ser paciente, aprender a construir. El joven de hoy en día quiere salir con su título el día de su graduación y al otro día ser un gran abogado, un gran empresario y no quemar etapas. Él necesita entender que tú puedes trabajar estrategias de diferenciación. Yo siempre a mis estudiantes le hablo del Tour de France, de ciclismo. Sí. Tú le dices, mira, va el pelotón, nunca vayas con el pelotón. El que se pone el chaleco amarillo y el donde la atención de la cámara de ESPN presta la atención, son los que van liderando. Entonces, si te vas a dedicar a un área, especialistas en ella y destácate. Ya el abogado generalista ha ido quedando atrás. Tú tienes que especializarte. Pero eso tampoco implica no saber de todo lo otro. Porque un caso de derecho inmobiliario, el proceso civil influye bastante. Tú tienes que saber en temas registrales de derecho administrativo, de temas medioambientales y de otros. Entonces tampoco desconectarte. Pero te decía, en la estrategia de diferenciación, no ir con el pelotón. Pero también entender que eso también se ve en el ciclismo, que le pongo como ejemplo, que el derecho es una carrera de resistencia y no de rapidez. Se van dando cambios generacionales. Entonces, ya no tenemos los jueces de la Suprema del 70 y del 80. Ha ido cambiando. Ni siquiera de la primera ola judicial de 1997. Algunos vivos, pero que ya no están. Sí, entonces, me refiero como a era. Exactamente. Entonces, es entender eso. Entonces, fórmate. Porque se ha perdido en el abogado de hoy en día ese valor que tiene la mentoría. Es el decir, Juan Yamil fue mi mentor. Yo aprendí con Juan Yamil, que ahí tuve mi primer trabajo, duré unos años con él en su oficina. Que antes pasaba eso. Y se decía, no, yo soy de la escuela del Artañán Pérez Méndez. Que eso era un privilegio. Yo soy de la escuela de Pina Toribio. Yo soy de la escuela de Pellerano Gómez. Eso era todo un privilegio. Y así sucesivamente. Entonces ahora los jóvenes quieren estar volando y no valoran a veces el lugar donde están, lo que pueden aprender, sea en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en una oficina de abogado, en una institución público-privada. Valorar eso. Entonces ahí el tema, pero eso va con la persona. La academia te enseña herramientas a través de las distintas asignaturas que te imparte, pero eso no necesariamente se adquiere ahí. Esa experiencia, ese bagaje,
se va logrando en esa construcción del día a día y que vean eso, el día a día y disfruten lo que hacen. O sea, eso para mí es esencial. Y me preguntaba del tema de la inteligencia artificial. Eso es todo un reto. Porque regular la inteligencia artificial, aunque se ha hablado de eso, sigue siendo un reto. Porque todos los días cambia. ¿Y a qué velocidad? Y a una velocidad en este momento incontrolable. Lo que sí hay que tener claro, los parámetros éticos, los parámetros de uso, en qué utilizar la inteligencia artificial y para qué. Eso es clave, porque ahora hay gente que ha perdido la capacidad de buscar algo sencillo, de resúmeme un libro, cómo encuentro esto, cómo yo armo esto que compré. O sea, no, vamos también a poner a funcionar el cerebro sin olvidarnos de eso. Y hay algo que se ha discutido en muchos foros y que es importante recalcarlo en esta mesa legal, y es que nunca la inteligencia artificial, por todas las ventajas y bondades que tiene, nunca podrá sustituir esa apreciación personal, esos sentimientos, porque se ha hablado del árbitro robot, de que pueda irrumpir en la judicatura. Hay que verlo como una herramienta que me ayuda a ser un mejor profesional, a ser un mejor fiscal, un mejor juez, un mejor abogado, pero no a que me sustituya. No, y la parte humana. Sobre todo la parte humana. Porque el ejercicio del derecho está impregnado de la parte humana. Claro, imagínate tú ¿eh? que vayan a tu oficina unos hermanos con un tema sucesoral. Tú necesitas entenderlo, porque el abogado tiene algo de psicólogo también. Sí. Un divorcio. Y pongo temas de familia, porque en los temas de familia siempre hay cuestiones muy sensibles. Entonces, eso la inteligencia artificial te puede dar respuestas concretas. ¿De dónde está la obligación de alimentos de la ley de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se va a hacer la repartición? ¿Cómo se puede hacer o qué sugiere? Sí. Pero no va a entender todas las variables de lo que vivió esa pareja, de lo que sienten los niños, de lo que vivió esos hermanos con la muerte de su padre o de su madre, de los temas de última enfermedad. No lo va a entender. Entonces ahí eso no lo va a poder suplir la inteligencia artificial. Entonces ahí es que viene esa parte, ese lado humano de todo esto, que para mí difícilmente se sustituye. Y en caso de que se insista en eso, sería un grave error. Hay una frase que se dice mucho en el ámbito, digamos, jurídico de nuestro país, que generalmente el derecho va detrás de la realidad. Pero te hago una pregunta. ¿Tú proyectarías en el futuro quizás que República Dominicana tenga que llegar a tener pronto una ley que regule el uso de la inteligencia artificial? Yo entiendo que sí. Sí. O sea, llegarán regulaciones. Ahora. ¿Llegarían antes o llegarían después de que se produzcan diferentes? Puede llegar en cualquier momento, sí. Y se ha conversado de eso. Pero de aquí a que logre ir al ritmo que va el desarrollo de esa infraestructura tecnológica. A propósito de ello. Evidentemente, sí, claro. O sea, no va a haber forma. Un código procesal penal que ya llegó a sus más de 21 años y todavía se exige su modificación y no se logra. Un código civil igual, napoleónico, con algunas intervenciones con la ley 834, 845 y otras, pero no de impacto. Con una ley 821 de organización judicial que todavía ya hace más de un siglo. Entonces, el comportamiento legislativo nunca va a poder estar o ir a la par de ese tema de lo que está sucediendo en el mundo tecnológico. El mundo tecnológico va muy rápido y eso es lo que ha cambiado, y ahora se habla de derecho a las nuevas tecnologías, ahora y derecho digital. Y las cosas cambian. Ya se está hablando son demasiados retos. Se está hablando de que hace 20 años no se hablaba cuando yo estudiaba. No, derecho espacial. A mí un joven estudiante en la universidad me sometió a un tema de derecho espacial. Pero es verdad, ¿y qué pasa si esa gente que está ahí, cuál es el régimen de responsabilidad, las consecuencias, efectos, alcance?
Interesante. Bueno, para muestra un botón, ¿a Oye. qué velocidad vamos? Claro, interesante, porque son naves, esos son transportes. Claro. Entonces, nos llevan a un ritmo, estos empresarios de las grandes Big Techs. Sí. Entonces, óyeme, regularla, sí, acercarse, tratar de generar un marco que lo acompañe, pero de ahí a mantenerse actualizada el ámbito regulatorio, yo creo que todavía no alcanza. Héctor, como te dije al inicio, son tantos temas que uno quisiera tratar contigo y no quiero extenderme de manera excesiva en la parte académica. Quiero Claro. también aprovechar tu tiempo y entrar ya en la parte de todo el derecho inmobiliario. Conocedores nosotros de tu experticio en esta área. Todas estas noticias de estafas en la República Dominicana, con ventas, con contratos de promesa de venta, con la dificultad de la entrega de un inmueble luego que está pagado, ha llevado quizás a la sociedad en sentido general a tener un ojo visor de cuando va a realizar una transacción inmobiliaria. Y bueno, uno en principio pudiera decir, bueno, la ley está allí y hay sanciones para quienes inejecuten un contrato y si llega al tipo penal, allí también se encuentran las leyes. Pero no basta. ¿Qué consideraciones tienes tú de que pudieran aportar para que el derecho inmobiliario en la República Dominicana dé un paso de avance para evitar quizás este número excesivo de estafas inmobiliarias que están sucediéndose? Tomando en cuenta de que evidentemente al 100% nunca eso va a suceder, pues es un tema material imposible. Pero Sí. ¿qué pudiera hacerse desde el derecho inmobiliario para evitar un poquito más todas estas estafas? Mira, agradezco la pregunta ante una realidad que en este momento se ve en los tribunales, se hacen foros, es muy pública, es algo que está generando problemas para el ambiente de negocios y el clima de negocios, la confianza en el ámbito inmobiliario. Pero no es un tema solamente del derecho inmobiliario. Hay varias aristas. Entonces, un tema penal. Ya mencioné previamente lo desactualizado que está nuestro Código Penal. Porque la estafa es estafa y se tiene que penalizar. Pero luego un proceso también que tarda. Y hay un desgaste ahí de contra aquel que va en búsqueda de justicia ante verse engañado, estafado. Entonces hay un desgaste. Y muchas veces se juega el desgaste de los actores. Pero no solamente tampoco el derecho penal. Viene el tema institucional. Que cada quien cumpla su rol. Y que lo haga bien. No solamente los jueces. No solamente los funcionarios del registro inmobiliario. Aquí también entran al juego, por ejemplo, las mismas constructoras, los mismos desarrolladores. Usted es un proyecto, cumpla. Después vienen otros actores que ahora han salido, que son los brokers, los intermediarios. Ahí se está viendo de todo. Eso es una regularización necesaria. Hay un proyecto que anda circulando para regular el corretaje inmobiliario. Eso tiene que salir. Porque no hay control. Cualquiera se mete a estar vendiendo inmuebles, te habla de tema en efectivo, te habla de tema de que no vamos a hacer esto. Entonces se transmite mucho desconocimiento. Y ahí entonces reniegan del expertise legal. De que no es necesario y te mandan un borrador. Y yo he tenido casos que ahí uno se da cuenta, no, aquí falta conocimiento. Y luego nos vamos a la administradora de los inmuebles, al registro inmobiliario. Las herramientas que se han desarrollado para potenciar seguridad jurídica y que aquel que no conoce pueda acceder a ellas. Pero este tipo de espacio ayuda a difundir esto. Porque no necesariamente un dominicano ausente, donde los dominicanos en Estados Unidos y otros países son los que ahora mismo están comprando inmuebles en polos turísticos. Pero no conocen la ley 108. No saben lo que es una certificación de estado jurídico de un inmueble. No saben herramientas para tú poder verificar
que por ejemplo Acoprovi tiene un listado de constructoras que en la web que son fiables. ¿A quién le estás comprando? El tema de los umbrales del manejo de efectivo conforme a la ley 155-17. El tema de los impuestos, todo este tema del Confotur, de la permisología, para tú poder darle un seguimiento a esto, de saber qué pedir. Mira, el constructor, y usted tiene el inmueble a su nombre. ¿Y de dónde viene ese inmueble? Entonces usted tiene lo que hay que acercarse a un abogado y decir, mira, hágame un due diligence inmobiliario, hágame una debida diligencia inmobiliaria, pero para eso se requiere conocimiento. Entonces viene un arista de difundir conocimiento. El registro inmobiliario está trabajando cápsulas y subiendo información al respecto, pero no basta. Los abogados tenemos que convertirnos en multiplicadores de esto. Entonces, cuando tú vienes a ver el tema también de las ventas en plano, esos planos están registrados, esos planos tienen los permisos, de cuánto el avance. Todo eso es que hay que verlo en su conjunto. No podemos echarle la culpa solamente a uno u otro actor. Es un problema general, integral, de muchos actores. En uno falló la constructora, no entregó o no entrega a tiempo y la gente empieza a desesperarse. En otro, los brokers te hacen un desastre y tienen un trabajo valioso en la promoción y en la venta de un proyecto inmobiliario. Pero no todo el mundo puede ser broker. En estados y en países con buenas regulaciones, para tú ser un corredor inmobiliario, usted tiene que tomarte un examen, tener una licencia. Que eso justamente quería tomarte la palabra. Yo estoy muy de acuerdo que todo el que vaya a desarrollar y a vender un inmueble, bueno, pero que esté registrado en alguna institución que pueda dar un aval hacia un tercero. O sea, no veríamos nosotros ningún tipo de inconveniente en ello. Por supuesto. Entonces, eso yo soy pro las licencias para los corredores. Pero también el tema interinstitucional. Ya tenemos que dejar para tratar de desincentivar al que busca el fraude, al que trabaja en esto. Tú le tienes que restar incentivos. ¿Cómo tú le restas incentivos? Vamos a utilizar entonces la inteligencia artificial y la tecnología para eso. Porque un usuario tiene que seguir yendo a la junta a sacar un acta de nacimiento o de matrimonio para depositarla en un registro. Yo quiero que el registro inmobiliario y la junta central se comuniquen. Claro. Dime si esta persona está viva o está muerta. Cámara de comercio, de donde sea. Dime si esta sociedad está vigente todo, pero es que hay que estar tras certificaciones. Esa comunicación, aunque esa sí ha mejorado bastante, DGI y registro inmobiliario. Los ayuntamientos, a veces están los ayuntamientos por un lado y todo lo demás. Entonces, esa interoperabilidad, esa interacción entre las instituciones tiene que darse, porque eso les resta incentivo. Porque dice, mira, no importa lo que yo deposite, la información la tengo yo. No te lo tiene que traer el usuario. Un duplicado por pérdida, que se da mucho fraude. Porque es que es un cheque en blanco. Se me perdió y tú haces un auto auténtico y tú declaras que se te perdió. Y el registrador realmente no sabe si se te perdió o no y quién tú eres. Por eso han tomado la práctica de que vayan y comparezcan y firmen aquí. Pero el registrador no está tampoco para ser un verificador de firmas. ¿A dónde te lleva eso? A la degradación de la función notarial que hemos tenido en nuestro país. Entonces, ¿de qué sirve eso? También la causa del derecho. Este es un país donde ingresan al registro acto auténtico, acto bajo firma privada, de todo. Hay países donde todo tiene que ser, ¿para qué? Para tú poder responsabilizar en la línea y en la cadena de responsabilidad. Decir, mira, es que el notario debieron de ir la parte firmante él. Si después me sale que esa persona estaba fallecida y con eso se hizo un fraude o una estafa, entonces no, pero espérate, ahí falló el notario, no necesariamente el registrador. Entonces, es complejo, pero es el momento adecuado para entender el problema con todas sus aristas y no entender que es solamente de la jurisdicción penal y del Poder Judicial o que es solamente del registro inmobiliario. No, son muchos autores. Vamos a regular a los corredores. Y en toda esa cadena que mencionas, está la nuestra, la de la parte legal. Pero totalmente. Yo entiendo que hay un núcleo por parte de quienes ejercemos
el servicio legal en la República Claro. Dominicana, de tener una alta responsabilidad. Y tú hablando, cuando conversábamos sobre la academia, de tener valores, es que todo se enlaza al final. Sí, Todo se sí. enlaza. Mira, y ese tipo de estafas es difícil que lo haga una sola persona. Siempre hay varios actores involucrados que se juntan, lo que en derecho penal le llaman esa asociación de malhechores. Ujú. Entonces, hay una responsabilidad también moral, ética, por parte del profesional del derecho. Eso es así. También todo bancarizado. Apóyate de sectores regulados que te pueden respaldar ante cualquier situación. Por eso se ha visto, mira, compre en proyectos bajo fideicomiso por todas las regulaciones que tiene. Y por toda la garantía y la Por el seguridad que tema, brinda. claro, por el tema de la banca, porque antes de un desembolso, el banco toma medidas importantes, pide sus certificaciones y hace, verifica en la cartografía, hace las diligencias propias para tratar de evitar un escenario no alentador. Pero falta. Entonces ahí es que decía el tema de difundir conocimiento. Ujú. Para que no diga una gente, no, ven, a mí yo tuve un caso, para distendernos un poquito. Ujú. En una zona del este, no diré exactamente porque no quiero Sí, claro. atacar a nada ni a nadie. Y no, que tanto en efectivo. Y después otro pago en efectivo. Y después tú me pagas. O sea, entonces, lo ven todo como tan sencillo y no van a pasar nada. Después pasa. Entonces, se le venden soluciones supuestamente fáciles, de prácticas, muy de negocio. No. Por corredores. Sí, sí. Yo tuve en ese caso que fue el corredor que dice, no, mira, tú me pagas tanto a mí, pero ¿a razón de qué? ¿Y atado a qué? Eso no pasa un filtro, un test de cumplimiento. Que el compliance es importante Ujú. para las empresas, para la persona física, para todos. Ya el compliance es uno de esos términos también de moda, Ujú. pero más que una moda, es una realidad. O sea, sin cumplimiento no podemos garantizar que cosas así no pasen. Entonces es cumplir todas las leyes. Entonces, si tú ves que en esa cadena de cumplimiento alguien falla o te dice, no, esto no es así, vamos a hacerlo así, tú dices, esto es un maco. Ujú. Aquí está pasando algo. Y que la gente aprenda a identificar eso, pero también asesorándose. Como generalmente uno le dice, señores, hay que hacer un doble chequeo. Por supuesto, por Hay supuesto. que tener un listado de cosas por cumplir y por doblemente chequear. Pero bueno, Mira, hay algo se va sencillo perdiendo. que la gente no sabe. Una certificación de estado jurídico del inmueble. Te da todas las anotaciones. Tú puedes verificar ya en la página del registro inmobiliario si esa certificación se emitió, salió del registro que dice, Ujú, y si fue firmado por la persona que fue firmado y te dice los asientos. ujú. Es una herramienta que no todo el mundo sabe. A veces se quedan en la consulta de expediente. Ujú. No, espera, tú puedes verificar si ese certificado de título realmente fue emitido por el registro inmobiliario. Ujú. Entonces, ¿qué viene? La certificación te enseñan, vamos a hacer negocio. Una certificación del año 2024. Estamos en junio del 2025. Ujú. No, es que no me vale. ¿Y por qué? No, pero es que no ha pasado nada después de eso. No te fíes. Porque toda certificación de estado jurídico de un inmueble vence a la fecha de su emisión. Ujú. Ujú. Hay gente que dice que no, que la certificación, y me lo han discutido, tiene 30 días, 45 de vigencia. Yo, primero, eso no está en la ley. Y número dos, no es así. Porque yo, retirando mi certificación y dando la espalda, puede venir una anotación nueva. Eso es así. El mismo día. Vence en el mismo día. Sí, y sí, el sí. registrador no es responsable porque no puede garantizarte que al otro día entró algo, lo registró. Si no hay Eso- un eso es bloqueo que se lo obligación. impide, eso es su Esa es trabajo. su obligación. Ese es su trabajo, ese es su deber y su obligación. Entonces, claro que sí. Entonces, la gente a veces pasan cosas, te montan una certificación, pero todos esos códigos de barra, hay muchos mecanismos de seguridad y herramientas que han puesto en disposición de la persona Ujú. para tú saber. Es como, por ejemplo, también una estafa inmobiliaria, también la gente, el mismo comprador. Imagínate una casa. Tú no puedes comprar todo por internet. Y si usted está en Nueva York, venga de un pronto y vaya a ver qué es lo que usted está comprando. Después, que no, eso es mío. Usted compró algo, no, yo desalojo. Ujú. ¿Y por qué usted no fue a verlo, a ver qué había ahí? O se entró a la cartografía que está a disposición de las personas y usted ubicó dónde que usted está comprando ese terreno. Ujú.
y ve si eso está baldío, si eso está yermo o no, si está construido o no, ¿qué hay ahí? No, pero mira, hay unas casetas, ¿qué hay ahí? Si está en área verde. Si está en área Área protegida o no, protegida. porque tú puedes activar las capas a esos fines. Sí. Espérate, eso está en área protegida. Sí. Entonces, no fiarse, buscar una buena asesoría y acompañamiento legal Ujú. con gente que entienda, y por eso la importancia, y recalco, de estos espacios, que entienda el tema del negocio, de la ley y del turismo. A veces te venden, no, es la segunda y tercera venta. Y yo, si después no, tú te beneficias del Confotur, y después viene Hacienda y te dice, no, que tú no aplicas. Claro. No, por eso nosotros queremos normalizar bastante el tema del derecho inmobiliario aquí en la República Dominicana, porque no es un tema exclusivo de quienes ofrecen los servicios legales. Es algo que tiene que normalizarse en la sociedad en sentido general, para que no estén ajenos a todas estas realidades que tú estás muy bien describiendo, porque lamentablemente ese es el día a día. Pero yo te voy a decir algo que en otros espacios lo he manifestado. La gente tenemos el derecho constitucional como ese gran rector por nuestros derechos y garantías fundamentales. El derecho de familia se vive en el día a día. El derecho civil, que se le llama derecho común. Pero yo he logrado entender en mi práctica profesional que el derecho inmobiliario es más que el derecho de la gente, es el derecho de lo que quiere la gente. Es el derecho aspiracional. ¿Por qué? Porque en este país lo que la gente quiere es su casa, dónde vivir, su vivienda, su inmueble. Eso es lo que quiere. Esa es la aspiración del dominicano número uno. Claro, el tema de movilidad nos la pone difícil y también está la aspiración de tener un vehículo de motor. Pero es eso, ese derecho de la gente en cuanto es o significa su principal aspiración. Eso es lo que la gente busca tener. Y no hay nada, óyeme lo siguiente, no hay nada que divida más una familia que un inmueble. Óyeme. Las sucesiones y los divorcios que no tienen un inmueble de por medio se solucionan rápidamente. La gente se pelea por la tierra. Sí. Y como la tierra no pare, es finita, está aquí, aunque ha habido intento de multiplicar la tierra en este país, óyeme, eso es lo que la gente busca. Eso es lo que divide a la gente. Entonces el derecho de la gente, el derecho que está ahí siempre entre esa aspiración, porque la gente también quiere quedarse con lo que no trabajó. Sí. Y ahí entonces está dispuesto a matarse con cualquiera, hasta con su propia sangre. Entonces esas son cosas que también a medida que se difunden, hablaba hace un rato del fideicomiso. Sí. Hay fideicomiso de planificación sucesoral. Hay que democratizar todos estos temas. Hay otros vehículos y transacciones y operaciones que se pueden lograr para tú no dejarle un problema al que viene, al que queda ahí. Entonces, he entendido eso, que el derecho y me da, y me toca, porque cuando tú lees la noticia, que tú lees que X persona que se fue a Nueva York y trabajó 30 años y sus ahorros lo metió en una propiedad en República Dominicana. Óyeme, en vez de seguir por allá, lo que quieren es hasta volver y retirarse aquí. Y que luego eso se le genere un problema. Pero eso es penoso. Eso es penoso. Y ni siquiera mencionar la parte de la inversión extranjera. Claro, pero eso rompe el alma. No, sí. Aquí hay inversionistas que se han ido huyendo. Claro. Entonces, preocuparnos por eso. Entonces, a la medida que eficientizamos, tecnificamos, difundimos conocimiento, la interoperabilidad de la que hablaba, las respuestas oportunas, porque el cúmulo se presta al fraude, a la corrupción, un sinnúmero de factores. Eso el inversionista lo ve con buenos ojos. Yo siempre he criticado el sistema aplicable en República Dominicana, porque aquí se habla de sistema torrents, pero estamos con un torrents desvirtuado de su esencia. Híbrido.
Porque si fuese el verdadero sistema de origen australiano, Ujú, que hay, por ejemplo, hay modificaciones que se han hecho en Australia. En Australia ya no hay duplicado por pérdida. ujú. Ya no se entregan títulos. Yo soy un abanderado de eliminar los certificados de título, porque los certificados de título son un problema. Se pierden y después tú tienes que pedirlo otra vez. Tú tienes que confiar en el folio registral, en que te entreguen una certificación y el registro te diga qué es lo que hay y no hay afectando ese inmueble y de quién es. Y se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado. No se aplica con el fondo de garantía, Ujú. no se aplica con la eficiencia que tiene que aplicarse. Es un sistema registral muy cuestionado. Ujú. España, la tasa de conflictos inmobiliarios es menos de un 1%. Aquí, todos los días hay un rol Ujú. por sala de 20 y 25 audiencias mínimo en un tribunal inmobiliario. Entonces, pero eso es parte de la cultura de fraude que arrastramos históricamente. De los problemas que arrastran las grandes instituciones del Estado tenedoras de inmuebles, Ujú. que ha sido un fracaso la gestión de esas instituciones. Entonces, cuando tú te vas a eso, se cuestiona todo. Se cuestiona todo. Entonces, es una gente que puede venir hasta una operación legítima, que Juan Yamil le vendió un inmueble a Héctor, y puede venir un tercero y hasta someter una lítera nada más para que te inscriban una anotación Ujú. y extorsionarte. No, pero Yo, eso, yo tuve un proyecto así. pero es que eso Y no es un una caso hipótesis, que esa es fue la realidad de lo que sucede. Una torre se estaba construyendo, vendida, con financiamiento del exterior. Una anotación. Oye, ¿cómo? De un supuesto vecino que se entendía afectado por la construcción, por las bolitas de polipropileno. No se fue a medio ambiente. ¿Qué hizo? Hasta que se le declararan inadmisible o se transara el caso por el tema de negocio, Claro. la metió en la jurisdicción inmobiliaria. Y ahí estaba ¿Para la qué? nota Y ahí inscrita. está la nota inscrita, que eso entonces provoca otra reacción en los adquirientes, en aquel, hablaba del financiamiento del banco, en aquel que tiene que pedir un préstamo con garantía hipotecaria para adquirir la propiedad. Está viendo la litis. Ujú. Por eso se está viviendo en el sur, se está viviendo en varios sitios. Que mira, meten litis sin ningún fundamento, ligeras. Ujú. Entonces ahí, por lo menos, el último reglamento de tribunales Ujú. de la jurisdicción inmobiliaria trajo un mecanismo novedoso para tú poder levantar una anotación de litis según sea el caso. Así es. Pero antes teníamos los brazos atados. Ujú. Entonces te pongo ejemplos para que se pueda visualizar de que es un trabajo de todos, Ujú. que implica conocimiento, que implica entender esto. Pero si la gente no sabe, va a caer en eso. Entonces a mí, y termino esta parte con eso, Ujú. me parte el alma de una gente. Entonces, primero asesórese, pero asesórese bien. Ujú. Acceda, porque usted puede acceder a las entidades formales para antes de usted comprar. Entonces, mi consejo al que nos vea dentro o fuera del país, antes de entrar en una operación o transacción inmobiliaria, investigue bien. Investigue bien. A mi oficina van con consulta. Mira, entonces, porque no... Y me presentan el problema. ¿Y dónde están los papeles? Ujú. Yo le digo, no, los papeles. Ujú. Yo me muevo con papeles. Vamos a ver qué es lo que usted tiene y qué es lo que no tiene. Ujú. Entonces, de eso se trata, de difundir conocimiento y con eso ayudamos a la seguridad jurídica. Héctor, contigo conversamos de la academia, conversamos de derecho inmobiliario. Quiero tu visión también del Poder Judicial de la República Dominicana en sentido general. Con toda la experiencia que tú tienes, ¿con qué ojos tú ves lo que está sucediendo actualmente en el sistema judicial dominicano y hacia dónde tú vislumbras que pudiéramos nosotros estar en unos 10, 15 años? Bueno, desde el Poder Judicial en beneficio para toda la ciudadanía dominicana. Mira, lo primero es entender que muchas veces por las pasiones mismas del derecho no lo entendemos. El Poder Judicial es una institución compleja. Es una institución grande. Donde convergen todas estas áreas de derecho, cada una con sus características y problemas. O sea, la jurisdicción contencioso administrativa es un mundo, la inmobiliaria es otro. La penal, ni hablar, que en estos días comentaba con una persona
que se lleva más del 40% del presupuesto del Poder Judicial. La jurisdicción civil, que es la que más casos maneja porque la gente demanda por todo y porque como se incumplen los contratos y la gente no paga, entonces la gente demanda por la vía civil. Entonces es una institución compleja que ha hecho esfuerzos muy grandes en ir transformando. Recientemente, a nivel del Distrito Nacional, se está trabajando con los temas de la mudanza digital. Y eso está bien. Ahora, siempre tiene que hacerse escuchando a los actores. Porque no es lo mismo un informático dentro de un sistema, desde el back office, dentro del Poder Judicial, que no entienden lo que Juan Yamil y Héctor viven cada día. Recientemente se virtieron muchas críticas cuando empezó ese proceso, pero han escuchado. Ya el rol cambió. Tú puedes ir cómo va el rol. Tú puedes ver el subir y cargar los documentos. Hay casos sencillos, del 1 a 1, pero hay casos que hay muchas pruebas. Trabajar en la formación de nuestros colegas, la profesión del derecho tiene una de las profesiones, o quizás la profesión más popular entre derecho, contabilidad, medicina en el país. Y hay colegas nuestros que no estaban acostumbrados a estos sistemas, que quizás no tienen un escáner en su oficina. Entonces es dotar las herramientas. Y el Poder Judicial me consta que está trabajando en ello. Okay. ¿Que falta mucho? Qué bueno. ¿Que falta mucho? Bueno, mira, falta. Pero como yo siempre digo, ¿estamos donde estábamos? La respuesta es no. Pues eso significa que hemos avanzado. ¿Estamos donde quisiéramos estar? La respuesta es no. Eso significa que falta mucho por hacer. Entonces, que sigan escuchando a los actores, que no se limiten solamente al Distrito Nacional que vive una realidad, que vayan escuchando a los diferentes actores en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, y que eso se traduzca en soluciones sencillas, porque el acceso a la justicia se lacera cuando, aún siendo digital, porque no significa que toda tecnología es buena, es que tiene que ser accesible, tiene que ser práctica, tiene que ser fácil, tiene que brindarte soluciones. Tiene que ser útil. Claro, útil, pero tiene que brindarte soluciones. Sí. Entonces, si tú para encontrar dónde hago esto, dónde hago lo otro, dónde pido esto, por dónde deposito esto, y es difícil, entonces no se puede, tú no estás logrando tu objetivo. Entonces, de eso se trata. Y que aún con la transformación digital, que para mí, y me preguntaba del Poder Judicial, no es solamente el tema de la transformación digital, que va marchando bien con sus cuestiones, pero va marchando. Pero es la mora. Hay tribunales en los que eso se ha atacado y va mejor, pero hay otros no tanto. Por el tema de la mora, no es a veces la cantidad de expedientes que tiene el juez. Comentábamos antes de iniciar esta entrevista que yo tengo que decirle al cliente que una audiencia que se conoció en junio, la próxima es en septiembre, en octubre o en noviembre. Entonces, cuando tú conoces 2 audiencias al año, quizá los números te pueden bajar. Pero eso hay que verlo desde el punto de vista del sistema. Sí, tú dices que tú estás trabajando tus casos o que saliste de eso, pero tú estás conociendo 2 audiencias al año. Entonces, el caso me está durando 1 año y medio. Entonces, justicia hasta el día no es justicia. A veces casos sencillos, para cancelar la litis, para otra cuestión, digamos, en el ámbito inmobiliario que no puede ser, que no es tan compleja. Entonces, vamos a fijar y luego a fallar más rápido. Pero también ahí me voy. Tampoco podemos tener una justicia con un enfoque exclusivamente numérico. ¿Qué significa eso? No solamente ver estadísticas, es la calidad de las decisiones. Entonces, si después sale el certificado de título a nivel registral o sale la sentencia y ponen Héctor Arias y no Héctor Aliés, que es el titular del derecho, yo tengo que rectificar y volver al tribunal, arrégleme esa decisión, hay que ver, ¿es un error material o no lo es? Y determinar todo eso. Entonces, es la calidad de las decisiones y también las motivaciones del juez.
Porque ahí es que están tus garantías procesales, en que te motiven las decisiones, y más ahora en un escenario jurisdiccional, legal, donde el derecho se juega en las dos primeras instancias, porque ya el interés casacional vino a variar las reglas del juego. Ese interés casacional, que se ha ido entendiendo y aplicando paulatinamente, puede que un caso que para ti es importante, para la Suprema quizás no lo sea. Entonces, tú revertir eso es complejo, puede ser complejo. Entonces, eso cambia también La dinámica. la dinámica, porque la gente se acostumbró también a decir, no, tenemos la Suprema siempre. Quizás eso no sea del interés del órgano casacional. Yo Entonces, llegué a conocer, y discúlpame que te interrumpa, Sí. abogados que intencionalmente dejaban vencer la primera instancia para conocer el caso por primera vez en una corte de apelación. No, pero es una falta ética grave. Sí, sí, sí. Pero ya la gente a veces está, y yo he visto, que proyectan, ¿no?, desde primera instancia hasta el Tribunal Constitucional. Porque hay que ir al Tribunal Constitucional. Óyeme, sin que haya una vulneración a derechos fundamentales, a garantías fundamentales procesales. O sea, no. Porque hay que ir. No, porque después de la Suprema, no importa lo que falle la Suprema, No nos vamos te- al tribunal. no queda el tribunal. Porque está la revisión de decisiones jurisdiccionales. Eso Claro. no debe de ser así. Claro. Eso no debe ser así. Entonces, ahí, y conteste contigo, es la importancia también de los valores y la ética y el buen ejercicio profesional que tenga el abogado. Entonces, ahí te digo, el tema de ver la mora, no solamente en la cantidad de casos, sino también en qué tan rápido tú me estás dando respuesta. Porque para mí, 2 audiencias al año no está resolviendo el problema. Ver también el tema de la transformación digital, pero también ver cómo tú hacer un abordaje de, imagínate tú, la Suprema está aquí, el Tribunal Supremo Administrativo está aquí, gente que está y viene de Dajabón, de Dajabón. Yo nunca voy a olvidar yo tuve un vínculo muy cercano con una secretaria general de la Suprema Corte de Justicia Histórica, doña Grimilda Costa. Y óyeme, ella siendo secretaria general, un día me comenta que en el edificio que alberga la Suprema Corte y la Procuraduría, la persona fue sin mangas, pantalón largo, pero sin mangas. Que no cumplía el protocolo del edificio. Que no podía entrar. Y después se dio el viaje de Dajabón. Y doña Grimilda dijo, no, ¿viene para la secretaría? No, que suba. Y yo le recibo. Y después entonces puede retirarse. No, que le falta un sello, no venga. Y después tráigame, baja y búsquelo. O sea, la atención al usuario. Sí. Si apostamos todo, se va a deshumanizar el Poder Judicial. Entonces eso es peligroso, porque a la gente hay que entenderlo, y más cuando procura justicia. Hay mucha impotencia, hay mucho... Entonces no podemos deshumanizar el Poder Judicial. Tenemos que mantener un Poder Judicial cercano a la gente. Entonces, la tecnología tiene ese problema. Entonces, hago la historia de doña Grimilda porque no podemos deshumanizar el Poder Judicial. Entonces, si nada más vamos a estar en un sistema y todo eso, entonces no. Aún así, se tienen que crear espacios y centros de atención al usuario para solventar una queja, para solventar una situación. Y toca ahora mismo, en este momento que estamos viviendo, más que ser consecuente, saber colocarse al nivel y a la altura en las circunstancias que estamos. Porque recientemente, con los problemas cuando se lanzó esta plataforma, que ya ha ido mejorando bastante con reuniones y encuentros que se han hecho de retroalimentación, le cantaron defecto a muchos abogados. No, espérate. No emita defecto. No pudo entrar. Es que entró al link que no era. No pudo, no recibió la conectividad. Entonces también hay que hablar con el órgano regulador y la telefónica. Aquí hay que mejorar la conexión a internet. Aquí hay que reducir la brecha digital. Porque, mira, uno va a una audiencia camino a Samaná o a Puerto Plata. Mira, y uno se encuentra con zonas donde no hay señal. Entonces, imagínate un colega nuestro que viva en uno de esos campos, que se trasladaba al centro de la ciudad a su tribunal, pero no tenga buena cobertura. Entonces, ahí también tiene que acercarse el Poder Judicial al Poder Ejecutivo y a otros actores para trabajar también esa parte, para poder brindar una justicia oportuna y eficaz.
Héctor, sin abusar de tu tiempo. Ay, pero yo estoy encantado aquí. Podemos seguir hablando. Lo que más hace un abogado es hablar. Toda esta experiencia que tú tienes en el mundo del derecho, me pregunto, ¿qué te marcó a ti profesionalmente en tu historia, en el ejercicio o personal, que te haya llevado hoy a ti a los lugares en los cuales hoy tú te encuentras? ¿Qué experiencia de vida tú pudieras compartir con nosotros que también pueda servir, también pueda servir a todas las personas que nos están viendo y escuchando para aprender un poquito más de ti, pero ahora de Héctor, la persona? Nosotros siempre tenemos como norma que cuando conversamos con un entrevistado de aquel lado, queremos conocer la parte humana. Y es obligatorio. Mira, yo te puedo confesar lo siguiente. El derecho siempre fue mi opción número uno. Cuando en época del colegio, dije, ¿qué tú vas a estudiar? Y yo voy a estudiar derecho. A mí me marcó mucho, y se lo digo a los estudiantes hoy en día, el estudiar y trabajar. El ver lo que uno veía en el salón de clases aplicado en la práctica. En una institución compleja, mi primer trabajo fue en el Ministerio Público. Y te puedo decir que fue una experiencia real. Me decían el procurador en la universidad, los amigos míos. Y eso ayuda a tú entender las instituciones por dentro. Luego la vida me fue llevando y me llevó al derecho inmobiliario. Y yo te puedo decir que el conocer lo que ha sido la historia desde dentro, en mi época dentro de la institución del derecho inmobiliario dominicano, primero es interesante, pero puede dar miedo. Porque así aquí se han hecho muchas cosas. ¿Hubo alguna experiencia que tú quisiste desmayar en tus esfuerzos? Mira, yo soy muy persistente, insistente y trato de luchar por mis objetivos. Pero siempre hay momentos porque uno es humano. Uno es humano. Recientemente que defendí mi tesis doctoral en Bogotá, y me preguntaba un gran amigo, colega, ¿tú estás nervioso, ansioso, contento? Y yo, un poco de cada uno. Porque el que te diga que en un escenario como este no se pone nervioso, claro, no tiene cierta ansiedad de lo que te pueden preguntar, pero también la alegría de que ya tú estás casi llegando a la meta y finalizando. claro. El que te diga lo contrario te está hablando mentira. No, y está haciendo algo que le puso todo el tiempo y el corazón. Te está hablando mentira. Entonces, a nivel inmobiliario, cuando pasé ahí, los retos fueron muchísimos. O sea, transformar y ver lo que es hoy en día el registro inmobiliario, que puede mejorar muchísimo, claro que sí. Pero primero, el aprendizaje, porque ahí yo aprendí las bases de lo que ejerzo principalmente en el día de hoy, de lo que enseño en las aulas universitarias y de lo que me ha formado como profesional. Y por lo que ustedes me invitan, hablaba en parte de derecho inmobiliario. El aprendizaje fue inmenso. Pero ahí gané personas valiosas, habilidades blandas, pero también aprendí a ser o aprendí a cómo no ser. Porque había mucha gente que estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Y eso laceraba el sistema. Entonces nos dimos cuenta que la ley estaba ahí, pero que había actores que impedían que se ejecutara como se tenía que ejecutar. Entonces, el tú aprender eso, a cómo no ser, óyeme, uno es como es, pero tú tienes que aprender a cómo no ser. Yo no voy a ser ladrón, yo no voy a ser corrupto, yo no voy a ser una mala persona. Entonces, hay gente brillante, pero que no son buenas personas. Entonces, eso es importante, mantener ese humanismo ahí. Y la academia también me ha ayudado mucho a eso. El tema de la pandemia. Wow, eso fue un reto para el que tiene su oficina, porque entonces tú pasar, y yo desde el 2012, 13, ya yo empecé con mi práctica privada. Y tú, óyeme, Juan Yamil, los retos que se presentaron en ese proceso de incertidumbre, que de qué podía pasar y cómo el mundo empezó a transformarse.
Eso a mí en lo particular me marcó mucho. Y más, y como toque personal, con la familia. Sí. Yo con 2 bebés prácticamente, una administración de una escuela a nivel universitaria, la oficina, el personal, el tú no solamente pensar en la subsistencia o en la supervivencia tuya y de tu familia, sino de otras personas que también estaban en su casa pero que dependen de ti. Ujú. Entonces, eso de alguna forma u otra marca mucho. Y mi experiencia estudiando fuera, yo también la puedo destacar en mis estudios en Madrid. Eso te saca de tu zona de confort. Ujú. Una experiencia valiosísima que me permitió a desacomodarme y a decir, tú no sabes lavar ni planchar, bueno, te toca aprender a planchar, a lavar, a cocinar, fue todo un reto, o sea, eso. Entonces, cuando tú vienes, esas son experiencias que te van marcando, Ujú. el administrar personal. Yo soy de lo que aprendo de mis estudiantes, soy de los que entiende que detrás de cada persona hay una historia. Hay que entenderlo. A veces llega un estudiante al aula y yo, mira, ¿qué te pasa? Tú no estás igual que en la clase anterior. Que conversemos al final de la clase un poco. Y eso tiene un valor para mí importantísimo el acercarme. Y tengo un don que es que me aprendo, y Eduardo, tu querido colega lo sabe, yo me aprendo los nombres de todos mis estudiantes. Es decir, no sabemos cómo usted se aprende los nombres, pero me los aprendo. Porque para mí no son un número, no son una matrícula, son personas. Entonces no mismo tú decirle, no, mira, no, Juan Yamil, Carlos, Perla, María. Para mí eso da un toque distinto. Entonces yo me aprendo los nombres de mis estudiantes. Eh, O sea eh, que para mí eso es importante. tuve muy buenos profesores Ah, a los bueno, yo cuales, también. a los cuales recuerdo con mucho cariño. Pero hay Sí. uno en particular que lo A recuerdo ver. más porque nos llamaba por el número de la matrícula. Ah. Y bueno, tú conversando sobre eso me dio envidia todo lo que estás mencionando. No fueron todos los profesores, Pero claro, pero siempre hay uno. pero no significa que en la enseñanza de su No, para disciplina nada. sea un mal profesional. Claro, Lo te digo que claro. es algo como mío. Entonces, Ujú, yo voy conectando, ujú, aprendiéndome cosas que le interesan a esa persona. ujú, Una dinámica el primer día de clase. Le digo, ¿qué te gusta? A mí me gusta el fútbol. Entonces, es una gente que le digo, mire, ¿cómo va el fútbol? ¿Viste el juego este fin de semana? Y uno va conectando con la persona, ujú. además del estudiante, sin bajar la exigencia. Esta generación necesita que le exijan. Tienen todo a su disposición y aún así se distraen y no dan el todo por el todo. Ahí conectamos otra vez con la inteligencia artificial y otros retos que tenemos hoy en día, tanto en la profesión como también en el ejercicio docente. Y hay que exigirle. No se puede acomodar a esta generación que está pasando y en la que uno ve diferencias muy notorias en el nivel de madurez, en de afrontar los problemas. Se frustran rápido, se distraen con cualquier cosa de lo que era la generación anterior, Ujú, la que nos trancábamos a estudiar en la biblioteca porque no teníamos de otra. ujú. Entonces, hay ventajas hoy en día. No te digo que usa la biblioteca, pero también usa esas herramientas, pero vamos a usarla bien. Pero hay que exigirles de que sepan que la vida es un constante sacrificio, un constante aprendizaje, un constante superarse, de que hay momentos buenos, hay momentos malos, en el no desistir. O sea, todo eso juega y hace al buen profesional. No existe nadie invencible, ni nadie que no le pase nada. No, eso no es cierto, como te decía anteriormente. Es como y tener las herramientas de todo tipo, emocionales, personales, para tú poder soportarlas y echar hacia adelante. Y siempre entender lo siguiente, que la familia siempre será el lugar seguro. La gente va y viene, te topa, estás en un trabajo, pasas a otro, estás en un rol, estás en otro, que a veces la gente lo que sigue es al rol, no a la persona, y ya no estás ahí y ya no son iguales contigo. Eso hay que entenderlo. Porque tú lo que tienes cuando ocupas una función, y eso por lo menos yo lo tengo bastante claro, tú te tienes que llevar resultados satisfactorios,
porque lo otro que tú te llevas, además de tus resultados, es la ingratitud de mucha gente. Entonces, eso tú tienes que tenerlo claro. Entonces, tu lugar seguro siempre será tu familia que te va a empujar y te va a seguir. Olvídate de todo eso y sigue adelante y echa para adelante. Y buscarle también un motivo a tu vida. En mi caso, yo tengo que ser un modelo para mis hijos. Y la bujía de mi día a día, en cualquiera de los roles que tengo, son mis hijos. Y el yo brindarle un buen ejemplo a ellos y enseñarlos lo que van a necesitar en el futuro. Héctor, wow, gracias. De verdad que sí. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tantas cosas personales que yo sé que van a servir demasiado. A mí me van a servir demasiado. Y yo sé que van a servir también para todo ese público que nos siga. Para el público, y cuando ustedes me necesiten, yo vengo. Vamos a hasta poner una columna en esta mesa legal, porque las mesas legales tienen varias sillas. Entonces, pero reitero, felicitar la iniciativa. Gracias a ti. Estos son espacios que se necesitan, donde se aprende, se conoce, porque como te digo, a veces a uno piensan una cosa, realmente es otra. Del derecho inmobiliario, que fue en cuanto a la rama que más conversamos. Se aprende del Poder Judicial. Quizás me escuchan y digan, bueno, ¿verdad? Vamos a llamar a Héctor para ver qué opiniones puede tener para seguir mejorando. Por favor. Y yo siempre dispuesto y muy agradecido siempre con ese poder del Estado. Igual que los estudiantes vean una cara humana del profesor. En mi caso, en este momento, del director, para mí es valioso también. Porque eso es lo que uno se lleva. Eso es lo que queda. Y espacios como este lo hacen posible. Entonces yo reitero mis felicitaciones, que se sigan animando, Qué bueno, gracias, que sigan difundiendo temas en los que interactúe el turismo, que es un tema importante para ustedes, las leyes, los negocios. Eso es, y decía, porque fue un momento impactante para mí el momento de mi maestría, porque me abrió las puertas al mundo. Vivimos en una sociedad muy particular, una media isla en el Caribe, y cuando tú te enfrentas, eso cambia tu manera y tu perspectiva de ver las cosas, porque tú escapas a lo que tú vives aquí. Y yo lo comentaba cuando volví con mi novia en ese momento, hoy mi esposa, y yo le decía, y ella me dice, pero como que tú ves cosas ya diferentes. Y yo, es que esto en España, es que eso no es un problema. Eso no es un problema, eso lo ven diferente. Y para mí eso me ayudó bastante para comprender mucho a las distintas personas con las que uno tiene que interactuar. Te vamos a tomar la palabra y desde la dualidad de la mesa legal, tanto en Santo Domingo como en Puerto Plata, públicamente, Héctor Aliés, en el próximo capítulo vamos a hacer desde Puerto Plata. ¿Qué te parece? No, y quiero decirlo, puedo ir a Puerto Plata porque me gusta Puerto Plata. Qué bueno. Puerto Plata tiene un potencial económico que todavía no conoce límites. Se ha recuperado bastante. Yo entiendo que se debe de seguir fomentando esa visión empresarial, esa visión económica, esa visión legal de los negocios. Tiene playas hermosas, proyectos importantes, es decir, que se ha dinamizado bastante. Y ustedes son fruto de Puerto Plata y se nota su buena formación, su buen hacer. Y nada, sigamos y vamos la próxima allá a Puerto Plata para... Vamos a hacer un capítulo especial con la playa de fondo. Que tengo, ay, pero fantástico. Yo que tengo unos meses sin ir, que el doctorado me tenía un poco trancado, y sería fantástico para mí volver a Puerto Plata, donde tengo gente querida, muchos amigos, abogados y no abogados que son de allá, y que he conocido gente muy, muy valiosa de Puerto Plata. O sea que siempre pensar en Puerto Plata como uno de esos puntos del país que hace sus aportes y que genera. Te esperamos allá, porque si hay algo que caracteriza al puertoplateño es la hospitalidad. Así que, Héctor, gracias. Eso me consta. Vamos a tumbar el túnel para que tú entres. Héctor, muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Juan Yamil, y a todo el equipo. Amigos, muchísimas gracias. Un placer.
Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa.